El libro de Apocalipsis no es solo un texto antiguo lleno de símbolos aterradores, es un mensaje de esperanza escrito por el apóstol Juan en una prisión isla. Este libro revela la batalla final entre el bien y el mal, el juicio de Dios y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero, ¿cómo entender sus profecías? ¿Por qué importa hoy? ¿Es solo futuro o también un mensaje para ahora? Acompáñame a descubrirlo. Como hemos venido trabajando en nuestros últimos videos, estamos haciendo un resumen a nivel muy general de cada uno de los libros de la Biblia. Ya vimos todos los libros del Antiguo Testamento y ya hemos visto casi todos los libros del Nuevo Testamento, salvo por el único libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento, eso es el libro del Apocalipsis. Pero al ser un libro tan misterioso, por sus símbolos, por todo lo que me presenta, muchas personas, muchos cristianos deciden no leerlo. Y es algo importante resaltar de que tanto en el inicio como en el final del libro se me da una bienaventuranza, tanto para el que lee como para el que guarda las palabras de este libro. De manera que al igual que todos los libros de nuestro canon bíblico, este debe ser leído, estudiado y aplicado. No es la excepción. Hoy vamos a ver unos puntos para poder entender muchísimo mejor este libro. Y es claro que no vamos a ver escatología, si bien este es un libro neta y puramente escatológico, no nos vamos a centrar en la escatología, sino en parámetros generales para que nos den una mejor perspectiva a la hora de estudiar y leer el libro. Y para ello vamos a ver su contexto histórico. Y en primer lugar, se cree que el autor de este libro es el apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos. Al igual que con casi todos los libros de la Biblia, se ha debatido sobre quién es realmente el autor del libro. Pues, según algunos eruditos, el griego con el que fue escrito en muchas ocasiones presenta muchas irregularidades, al punto que ellos afirman que es un griego muy malo, por lo cual ellos aseguran de que no pudo haber sido escrito por el apóstol Juan, pues al comparar el tipo de escritura del Apocalipsis con sus otros libros asociados a Juan, como lo es el cuarto evangelio, es decir, el Evangelio según San Juan, y las tres cartas apostólicas, difieren en su tipo de escritura. No obstante, tal vez como ustedes lo habrán podido notar, todas las personas que damos las enseñanzas en este canal tenemos algunas muletillas, ya sea una palabra, ya sea algún tipo de gesto, ya sea algún tipo de sonido de gesticulación. Y cuando hablamos del apóstol Juan y de sus libros, no es la excepción. Si bien sí difiere un poco la calidad de su griego, se ha comparado el libro del Apocalipsis con los demás libros asociados a Juan y se ha llegado a la conclusión que por su estilo de escritura, es decir, por utilizar expresiones comúnmente atribuidas al apóstol Juan, se puede asociar de que el libro fue escrito por el apóstol. Y podríamos aplicar dos ejemplos. El primero, si comparamos el Evangelio según San Juan, cómo inicia. Es decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra que él utiliza es logos y solamente se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Dato siguiente, a diferencia tal vez de las otras cartas, especialmente las Paulinas o las demás cartas generales, el apóstol Juan tiende a repetir muchísimo la palabra verdad o verdadero, que se puede ver tanto en el Evangelio según San Juan y en sus cartas, pero que también se repite de una manera muy grande en el libro del Apocalipsis. Por lo demás, se cree y se asocia de que este libro efectivamente fue escrito por el apóstol Juan y se estima que fue escrito entre el año 95 y 96 después de Cristo, bajo el emperador Domiciano, es decir, el emperador siguiente tras la muerte de Nerón, quien empezó a gobernar en el año 64, que como habíamos visto, pues su persecución hacia la comunidad cristiana en Roma fue la causante para que se escribiera el Evangelio según Marcos, y se cree que fue escrito, también me lo dice el mismo libro en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, que fue escrita en la isla de Patmos, frente a las costas de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. Pero para entender un poco mejor el libro, entender del por qué se escribió, podemos ahondar aún más en su contexto histórico, político, pues es claro que sobre esas fechas y bajo este emperador se empezó una persecución, no solo a la comunidad cristiana, sino también a la comunidad judía, pues este emperador se vio a sí mismo como una deidad, es decir, Domiciano, el emperador Domiciano, se divinizó y exigía que los habitantes del imperio le rindieran culto como una deidad, al punto que
él mismo se comparó a Júpiter, quien era la deidad superior en el panteón romano. Pero para entenderlo un poco más a fondo, pues es claro que esta tradición fue adoptada por los romanos por las naciones que ellos mismos habían conquistado. Un ejemplo de ellos es que la divinización de los dirigentes se produjo principalmente en Oriente. Vamos a ver naciones como Asia Menor o como Egipto, quienes divinizaban a sus dirigentes. Si nos centramos específicamente en el caso de Egipto, vemos de que ellos consideraban a Faraón como un dios, al punto en que cuando el faraón moría, todas las pirámides estaban construidas, de manera que ellos pensaban que el trabajo del faraón fallecido era pasar por toda una sucesión como de pruebas, pues la función de él era que tenía que hacer salir el sol. Entonces, esa divinización de la figura del poder era muy común en Oriente, y Roma, al conquistar esos lugares, poco a poco fue permándose de ello, al punto en que vamos a ver emperadores como Domiciano, quien lo aceptó totalmente. Igualmente lo vamos a ver en la cultura griega, pues en su gran mayoría los héroes se divinizaban, es decir, muchos de los héroes eran semidios, eran hijos de un dios y un humano, y por eso lograban como esos actos o lograban alcanzar todas esas proezas. Poco a poco, tras esas naciones conquistadas, pues Roma fue aceptando esa divinización. Y para verlo más a fondo, vemos de que empezó casi cuando Roma era aún una república, donde se les empezó a atribuir, digamos, a los máximos dirigentes el título de Pontifex Maximus, el cual era el título o era el sacerdote principal del panteón romano, que posteriormente, tras la caída de la república y el inicio de Roma como un imperio, ese título fue atribuido al emperador. Empezamos a ver de que todo esto de la divinización lo podemos ver con Julio César. Si bien en vida nunca se consideró como un ser divino, tras su muerte el Senado sí le otorgó un título que lo divinizaba. Posteriormente los siguientes emperadores, Augusto, incluso Nerón, pues si bien no tomaron esa divinización, tras su muerte sí se les concedía un título divino. No obstante, llegamos a Domiciano, que como lo repetimos, él se cree que fue emperador de Roma entre el 81 y 96 después de Cristo, y el recién llegado sí adoptó esa divinización, sí exigió el culto imperial, sí exigió, especialmente en Oriente, pues de ahí venía esa tradición de que se le ofreciera el culto como si él fuera un dios, al punto que él tomó un título de Dominus et Deus, que traducido del latín a nuestro idioma es Señor y Dios. Y como empezó a divinizarse, empezó a exigir culto, empezó toda una persecución a la comunidad cristiana y a la comunidad judía, porque ellos, por su religión, entendamos de que nosotros no adoramos a otros sino al único Dios, y que los judíos de igual manera solo adoran al único Dios. Ellos consideraban de que tanto la comunidad judía como la comunidad cristiana, al no adorar ni al emperador ni al aceptar ninguno de los demás dioses del panteón romano, ellos los consideraron ateos, y por ende empezó una persecución inicialmente a la comunidad judía. Tras la destrucción del templo y demás, con el ascenso de Domiciano se le aumentaron sus impuestos, y a la comunidad cristiana poco a poco se les empezó a martirizar. Pero hay que ver de que no solamente se martirizaba o no solamente se atacaba o se perseguía a la comunidad cristiana, que tal vez era formada por esclavos, sino que vemos de que aún a las altas esferas del poder, quienes compartían la fe, también fueron perseguidos o fueron desterrados. Un ejemplo práctico es del primo del mismo Domiciano. El primo se llamó Flavio Clemente y su esposa Flavia Domicila. A ellos, según historiadores de esa época, se les dio la atribución de que compartían una religión parecida al judaísmo, es decir, eran muy seguramente hermanos que profesaban el cristianismo, y al no compartir ni adorar al panteón romano ni adorar al emperador, Flavio Clemente, primo del emperador, fue martirizado y su esposa Flavia Domicila desterrada. Y ese culto principalmente se promovía desde Turquía, es decir, donde se ubicaban las 7 iglesias a donde se dirigió inicialmente la carta. Entonces desde ahí empezó todo el culto imperial, desde ahí empezó la persecución por no adorar al emperador, desde ahí empezaron a desterrar. De manera que el libro de Apocalipsis se escribió en ese contexto, donde por no adorar al emperador, por donde no adorar al panteón, empezaron a ser perseguidos, martirizados o desterrados. Martirizados como Flavio Clemente o desterrados como Flavia Domicila o el incluso apóstol Juan, quien fue desterrado a la isla de Patmos. Pero aparte de ver ese contexto general, pues vemos que también hay un contexto específico por el cual se escribieron las cartas. Entonces vemos de que los destinatarios originales sufrían algunos tipos de infiltraciones de falsas doctrinas
doctrinas tales como los Nicolaitas, que lo vemos en Apocalipsis 2:6, o apatía espiritual como la Odisea, que lo vemos en Apocalipsis 3, versículo 16. Aparte, digamos, del contexto macro que teníamos, también teníamos un contexto específico en cada una de esas iglesias, que por su fe y al ubicarse en Turquía, en Oriente, estamos hablando que eran perseguidas porque de ahí se empezó a dar el culto al emperador. Entonces podemos ver de que esas mismas iglesias tenían su contexto particular. Un ejemplo, la iglesia Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo se ubicaba el centro del culto imperial. Es decir, desde esa ciudad se empezaron a construir los templos, las estatuas para adorar a Domiciano. Pero también vemos a Tiatira, un ejemplo, donde vemos que se infiltró una secta que se le da un nombre específico como fue Jezabel, que se asocia mucho a los Nicolaitas. Estos tipos eran o profesaban mucho el gnosticismo y permitían de que las personas practicaran con su cuerpo todo tipo de desórdenes, desde sexuales, se permitía incluso adorar al emperador, adorar al panteón, y ellos daban la solución de que no importaba el cuerpo, sino solo el alma, y que era válido adorar a todas esas demás deidades y así también poder ser liberado de la persecución, pues también ellos hacían parte del culto. Por lo demás vemos como esas situaciones específicas. Y por último podemos ver a la iglesia de la Odisea, que para entenderlo un poco más, digamos, esa expresión que decía, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, hay que entender de que las aguas de ellos venían de aguas termales, es decir, salía un agua muy caliente, y que cuando llegaba por los acueductos a la ciudad, el agua no estaba completamente fría, sino llegaba tibia. Cuando los habitantes de la Odisea probaban el agua, les causaba mucho malestar. Estamos hablando de que incluso por ese mismo malestar, muchas veces vomitaban. Y aparte, también vamos a ver una frase muy específica: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Se dice que mientras Nerón era emperador de Roma, la ciudad de la Odisea fue o estuvo envuelta en un terremoto. La gran parte de la ciudad fue destruida. Roma, el poder imperial, al ver esta situación, pues ofreció ayuda a la ciudad para volverse a reconstruir. No obstante, cuando llegaron los romanos a ofrecer su ayuda, los habitantes de la ciudad respondieron con esa frase: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Entonces vemos de que para cada una de las iglesias hay un contexto específico, no solo general de persecución, sino que cada una de las iglesias estaban afrontando sus propias circunstancias. Entonces ese es el contexto del Apocalipsis, de persecución, de divinización del emperador, de ser desterrados o martirizados por su fe, por no adorar ni al panteón ni al emperador, y que aparte cada una de las iglesias tenía situaciones específicas, desde un tipo de apatía espiritual como la Odisea, desde que en una iglesia como lo era Pérgamo se centraba el culto imperial, o Tiatira, donde vemos de que estaban influyendo o se estaban impregnando en la misma iglesia falsas doctrinas. Entonces, ese es el contexto en el que fue escrito. Pero acá nos surge una pregunta: ¿por qué es tan distinto el tipo de escritura del Apocalipsis a los demás libros? Tal vez si vemos los evangelios, vemos de que fueron escritos muy en parábolas, en enseñanzas. Vamos a Hechos, que es mucho relato histórico, o vamos a las demás cartas, que son muchas enseñanzas prácticas o doctrinas, pero llegamos a Apocalipsis, donde se me presenta una gran variedad de figuras, de números, que a nosotros se nos dificulta, pero hay que entender que en ese momento, pues para la iglesia era algo común. Estamos hablando de que el tipo de escritura del Apocalipsis pertenece al género denominado apocalíptico, y fue un tipo de literatura que surgió principalmente en el año primero y surgió en un tiempo de crisis donde se veía mucha persecución y opresión. De ahí a que utilizaban mucho de esos símbolos, y cabe resaltar lo que mencioné anteriormente: si bien para nosotros hoy el libro de Apocalipsis nos genera dudas por todo lo que se presenta, en su momento, y tal vez al ser común la literatura apocalíptica, vemos de que para la comunidad inicial era muchísimo más fácil de entender, pero para nosotros sí se nos dificulta un poco. Pero al ser ese tipo apocalíptico, pues fue escrito de esa manera, presentando muchos rasgos, porque si vemos cuáles son las características principales de este tipo literario, vamos a ver en su primera de que su mensaje viene a través de revelación mediante visiones y sueños. Entonces por eso vemos de que el libro de Apocalipsis empieza con una visión, cuando el apóstol Juan sube al cielo, o vemos de que él está orando y ve al Señor, quien es el que le dice que envíe el mensaje a las iglesias y demás. Entonces vemos de que cumple con esa primera característica. El segundo es que este tipo de género utiliza muchos números, colores y criaturas simbólicas. De ahí a que en el libro de Apocalipsis vemos que se repite mucho el número 7, 12, vemos los 144,000, pero también vemos figuras como el dragón y las bestias. También este tipo de literatura se va a ver mucho el dualismo cósmico, es decir, vamos a ver una batalla entre el bien y el mal, pero también vamos a ver que es mal lo que nos atañe y que es nuestra esperanza, y es que vemos un pesimismo sobre el presente, pero a la vez tenemos una esperanza en un futuro de vida.
Y creo que si bien por su tipo de literatura y por su difícil comprensión es un libro que normalmente no leemos, debemos tener presente de que este libro nos va a generar confianza, nos va a generar esperanza. Si hay un libro donde vemos a Dios soberano, va a ser en el libro de Apocalipsis. Ni siquiera en la ley cuando el Señor abrió el mar rojo o las plagas, ni siquiera en las profecías, ni siquiera en los evangelios cuando vemos a Jesús haciendo infinidad de milagros, ni siquiera tal vez en el libro de los Hechos cuando vemos como ellos inspirados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo hacían milagros. Vamos a ver a un Dios soberano de tal manera como lo vemos en Apocalipsis. Pues en el libro de Apocalipsis vemos de que Dios es quien tiene el control de todo, Dios es quien decide cómo suceden las cosas, Dios es quien decide cómo juzga el mundo, Dios es quien tiene la última palabra en absolutamente todo. Y esta es una característica de este género apocalíptico, porque si bien en la actualidad tenemos pesimismo, nos genera esperanza futura, porque nuestro Dios soberano actuará. Y vamos a ver de que sobre ese siglo surgieron muchos libros. Entonces, en literatura judía, primero Enoch es un libro no canónico, pero influyente en el judaísmo del Segundo Templo. Otro libro es Cuarta de Esdras, que se considera como el apocalipsis judío del primer siglo. Pero también vamos a ver literatura apocalíptica cristiana. Vamos a ver el Apocalipsis de Pedro o los escritos del pastor de Hermas, que son visiones alegóricas. Importante, si bien el libro de Apocalipsis pertenece a este género apocalíptico, tenemos dos grandes diferencias que nos hacen ver distinciones entre Apocalipsis y los demás géneros apocalípticos. Lo primero es que los libros apocalípticos, su autor ponía un seudónimo. Es decir, el autor no ponía su nombre propio, sino tomaba el nombre de alguien importante y ponía ese nombre. Mientras que en el Apocalipsis vemos de que Juan el apóstol utiliza su nombre propio. Entonces, primera gran diferencia. La segunda, y es que los libros apocalípticos, si bien generaban esperanza futura y utilizaban muchos símbolos y figuras, estamos viendo de que el Apocalipsis están relacionadas con figuras que vemos en el Antiguo Testamento, como lo son en el libro de Daniel, Ezequiel o Zacarías. De ahí a que consideramos de que este es un libro inspirado por Dios. Entonces tenemos su contexto histórico, pero también porque el libro emplea un lenguaje tan distinto o porque emplea un lenguaje tan difícil de entender para nosotros, porque si bien en ese momento era perfectamente entendible, para nosotros en nuestra época es un género que ya no se utiliza, pero que en ese momento es un género que se caracteriza por muchas figuras, por muchos números, por muchas visiones, pero principalmente que es lo que más nos interesa a nosotros, que tal vez vemos un pesimismo futuro, pero que nos da esperanza. Y entendiendo de que utiliza y emplea muchos de esos símbolos, pues hay 4 formas de darle interpretación al libro de Apocalipsis y que han surgido con el fin de darnos una interpretación del mismo. Y la primera de esas interpretaciones va a ser la interpretación preterista. Y ellos consideran de que todo el Apocalipsis ya pasó y que fue cumplido en el siglo I. Es decir, este tipo de interpretación del Apocalipsis consideran de que todos los sucesos del Apocalipsis ya pasaron y no solamente pasaron, sino que todos se desarrollaron en el primer siglo. Ellos tenían muy presente su contexto histórico, como nosotros lo mencionamos, y consideran de que todo el libro fue escrito en función a ese contexto, para alentar a la iglesia que estaba pasando tribulación en ese momento específico. Entonces les pongo un ejemplo de lo que ellos piensan. La bestia de Apocalipsis 13, que se le da el número de 666, a diferencia tal vez de que de nuestros idiomas, de que las letras simplemente son letras, en el griego y en el hebreo, cada letra tiene un número y en función a eso y el número 666, ellos han hecho sus cálculos y se dan de cuenta de que es el emperador Nerón César. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ellos van a interpretar el Apocalipsis según esa visión preterista. Entonces, ¿qué pros vamos a tener? Obviamente, ellos van a respetar muy máximo el contexto histórico. Entonces van a ver la persecución que vivía, la situación de cada iglesia, van a atribuir de cada una de las bestias o figuras a lo que se estaba viendo en ese momento. Pero ¿qué contra podemos tener? Y nosotros vemos de que es un libro profético al punto de que el mismo apóstol se considera un profeta, pues no puede ser una profecía si ya se cumplió. Y de que aún hay muchos eventos que con esta interpretación no se van a poder relacionar. Un ejemplo va a ser el milenio y demás. Entonces tenemos su pro, que respeta mucho la historia, pero tenemos su contra de que es un libro profético, pero que para ellos se cumplió todo en el primer siglo y ya. La segunda interpretación que vamos a ver del Apocalipsis se va a conocer como la interpretación histórica. Y ellos dicen o se cree que el libro
predice la historia desde cuando fue escrito hasta el regreso del Señor. Es decir, todo el libro lo vamos a poder ver a lo largo de la historia. Entonces ellos ponen un ejemplo: los 7 sellos van a representar a las 7 etapas de la iglesia. Otro ejemplo, especialmente los reformados van a ver que la bestia hace referencia al papado. Entonces, a diferencia de los preteristas que ven que el apocalipsis se cumplió solo en el primer siglo, ellos van a considerar de que el apocalipsis se va a ir cumpliendo conforme a los años posteriores. Es decir, el libro va a rastrearme toda la historia de la iglesia. Y al igual como vimos con la preterista, sus pros y sus contras, sus pros es que al igual que el preterista tiene muy presente el contexto histórico. Entonces ellos van a tener presente la persecución, la situación específica de cada una de las iglesias, y en cierta medida pues también van a ver que estamos hablando de que es un libro profético, de que cada uno de esos eventos se han ido cumpliendo a lo largo de la historia, es decir, a lo largo de estos 2000 años. Pero vamos a tener un contra, y es que si bien hay muchas personas y hay muchos grupos que tienen este tipo de interpretación, no se ponen de acuerdo con los eventos. Unos pueden decir, estamos poniendo un ejemplo, de que la bestia hace alusión al papado, mientras que otras personas pueden decir de que la bestia puede hacer alusión a un sistema económico. Entonces eso genera como inconsistencias, porque tal vez ni entre los que afirman este tipo de interpretación pues se ponen 100% de acuerdo sobre los eventos. Y su segundo contra, de que la gran mayoría de eventos van a estar relacionados con el mundo occidental, y estamos hablando de que en la iglesia oriental también han sucedido eventos bastante importantes. Entonces la gran mayoría de eventos que ellos van a poner como que sí, como el apocalipsis que se han ido cumpliendo, han sido eventos que han ocurrido en Occidente. La tercera interpretación lo vamos a ver como la interpretación futurista, y ellos consideran que la mayor parte del apocalipsis aún no ha ocurrido. Es decir, que a nuestros días la gran parte del libro o de sus eventos aún está por cumplirse. Un ejemplo, la tribulación, el milenio o el juicio final, o incluso la batalla de Armagedón. Y vamos a tener sus pros y sus contras, y el primer contra va a ser de que si bien estamos hablando de que es una profecía, pues muchas veces con este tipo de interpretación no se tiene tan en cuenta el contexto histórico del libro. Y sus pros, que estamos hablando que es un libro profético, que es muy difícil rastrear y asignar a cada uno de los eventos tal vez lo que corresponderían a nivel histórico, y que vemos de que aún hay muchas circunstancias en el libro que aún faltan cumplirse. Entonces tenemos ese tipo de interpretación, y la última interpretación va a ser la interpretación simbólica o idealista, y ellos dicen que el libro no describe eventos concretos sino principios espirituales. Es decir, ellos no ven ni consideran que el libro representa a sucesos que van a ocurrir o que han ocurrido, sino que son sucesos netamente espirituales. Es decir, que esa batalla que se puede presentar no es que vaya a ocurrir de manera real, sino que ocurre a nivel espiritual. Y un ejemplo que ellos ponen, Babilonia, ellos no la asocian ni con un imperio, sino que ellos lo van a asociar con todo sistema opresor, enfocándolo a nivel espiritual. Entonces, ¿qué contra vamos a tener? Pues vamos a ver de que no tiene ni presente el contexto tal vez histórico, y tiene presente de que es una profecía. Entonces, es un poco complejo. Y sus pros, pues vamos a ver de que ellos van a aplicar mucho la palabra en su vida diaria o en su vida cotidiana. Entonces, para que lo entendamos mejor, a manera muy rápida, vamos a ver cada uno de los enfoques preteristas. Ellos afirman de que fue cumplido en el siglo I. Uno de sus exponentes clásicos son J. Stuart Russell, y su base argumental ellos consideran el contexto histórico de la persecución romana. Si vemos el enfoque historicista, ellos afirman de que la profecía de la historia de la iglesia. Sus exponentes clásicos vamos a ver a Isaac Newton o a los reformadores, y su base argumental va a ser eventos como la caída de Roma o el papado. Vemos el enfoque futurista, donde se afirma que la gran mayoría de eventos se cumplirá al fin de los tiempos. Vemos exponentes clásicos como John Walburn, y su base argumental va a ser literalismo profético, un ejemplo del milenio en Apocalipsis 20. Y el último enfoque, que es idealista, donde se afirma que es un símbolo de la lucha espiritual. Un exponente clásico, vamos a ver a Agustín de Hipona, y su base argumental, el Apocalipsis como alegoría moral. Ya entrando más a esos símbolos y figuras, vamos a ver de que se van a repetir muchísimos números y muchísimas figuras. Entonces, un ejemplo de esos números, vamos a ver el 7, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, y el número 7 me va a representar la perfección divina. Entonces, por eso vamos a ver 7 iglesias, 7 espíritus, 7 sellos. También vamos a ver otro número, 3.5, que es la mitad de 7, que en el libro se va a ver como 3.5, 42 meses o 1260 días. Y al ser la mitad de 7, me va a representar que es un periodo incompleto, es decir, un tiempo de prueba. Finalmente, vamos a ver el número 12, que está asociada con el pueblo de Dios, las 12 tribus, los 12 apóstoles, que lo vamos a ver en Apocalipsis 4,
como los 24 ancianos, y el 666 como el número de la bestia. En cuanto a criaturas simbólicas, vamos a ver al dragón, en Apocalipsis 12, que normalmente se va a asociar con Satanás. Vamos a ver a la bestia en Apocalipsis 13, que se puede asociar con el poder político y religioso. Y finalmente, podemos dividir este libro, el cual no es casualidad, en 7 grandes ejes. Vamos a iniciar con una introducción y vamos a terminar con un epílogo, pero el grueso del libro va a iniciar con los mensajes de las 7 iglesias, desde el capítulo 1, versículo 9 hasta el capítulo 3, versículo 22. Vamos a seguir con los 7 sellos, capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 1, seguido de las 7 trompetas, capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 18. Seguimos con las señales simbólicas, capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo 15, versículo 1. Las 7 copas, capítulo 15, versículo 2 hasta el capítulo 16, versículo 21, las visiones del juicio, capítulo 17, versículo 1 al capítulo 21, versículo 1, y la Nueva Jerusalén, capítulo 21, versículo 2 al capítulo 22, versículo 5. Y tal vez como lo repetía, va a ser el libro donde más vamos a ver a un Dios soberano. Iniciamos con Génesis, donde el Señor fue quien creó absolutamente todo, y vamos a terminar en Apocalipsis, donde Él, por su juicio, va a acabar lo existente, pero que a la vez tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Termino diciendo eso, hermanos. No sé si usted ha leído mucho el libro o poco, no sé si le genere miedo o pánico cuando lo lee, pero lo importante de ver este libro, que es inspirado por Dios, es que vamos a ver a un Dios soberano y que nos da esperanza a futuro. Es decir, que nuestro Dios es quien tiene el control de absolutamente todo y que Él siempre, pero siempre prevalece.